Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Lunin, soy la actual presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y es un honor para mí darles la bienvenida a este webinar enmarcado en las actividades del año AMR Tabaco y EPOC. Agradecemos profundamente al laboratorio AstraZeneca que está apoyándonos en este evento y que con mucha alegría y disposición decidió compartir con nosotros nuestra ilusión de que este fuera un año dedicado a estas dos patologías tan prevalentes y que tanto nos preocupan. Cuando propusimos desde la comisión directiva que este año sería dedicado al tabaco y a la EPOC, pensamos en que íbamos a poder realizar varias actividades y que la temática iba a poder ser tratada transversalmente en todas las actividades organizadas para este año. Y bueno, nuestros planes cambiaron, pero pudimos retomarlo y acá estamos presentes con muchísima alegría. Este webinar, que en este caso, como decía, es sponsoreado, apoyado por el laboratorio AstraZeneca, se llama El recorrido del paciente con EPOC, de la ciencia a la práctica, y va a tener 3 disertantes de lujo. Ellos son María Inés Medín, Andrés Echazarreta y Martín Sibori, a quienes agradezco profundamente aceptar esta participación y además decirles que claramente más que agradecida por ser mis amigos. Así que sin más y para no demorarnos, voy a presentar a la primer disertante, que es María Inés Medín. María Inés es justamente una de las coordinadoras de la comisión organizadora de este año AMR Tabaco y EPOC. Es coordinadora de la sección de tabaquismo de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y es la coordinadora de cesación tabáquica del Instituto Bacareza en Cava. María Inés, empezamos. La realidad es que cuando hablábamos en los años 90, decíamos que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica era la 6ª causa de mortalidad y que en el 2020 iba a ser la 3ª causa de mortalidad. Y la realidad es que hemos hecho un montón de cosas, pero lamentablemente sigue siendo, eso que predijimos se cumplió, ¿sí? Es la 3ª causa de mortalidad en el 2020, a pesar de todo lo que nos viene pasando en el 2020. Y cuando hablamos de las 4 más importantes causas de mortalidad, la realidad es que si tenemos la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón, las 4 tienen un factor común que es el tabaco, y que es en realidad la primer causa evitable de muerte en el mundo. Así que la verdad que deberíamos hacer algo más para que estas 4 enfermedades dejen de ser tan prevalentes. Si nos vamos a las cifras de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la Argentina, hay un estudio que es clave, que se llama EPOCAR, del cual participaron muchos de los, inclusive de los que hoy van a disertar, que marcó, se publicó en el 2018 y que en realidad nos indicó que la prevalencia de EPOC en la Argentina era 14.5. Pero había datos muy interesantes, como que el subdiagnóstico de EPOC era casi el 77.4%, casi el 78% de la gente
no tenía, estaba subdiagnosticado su EPOC y había mucho error diagnóstico, un 60.7% de error diagnóstico de EPOC. A su vez, este estudio también marcó, es un estudio poblacional, marcó que la mayoría de los pacientes que se encontraban en estadio, el 90% en estadio 1 y 2 del GOL, y si clasificamos, si buscamos la clasificación del GOL 2017, la mayoría estaba entre el GOL A y B, un 95%. Eso es distinto a lo que sucede en la vida real en los consultorios, que generalmente llegan en estadios más avanzados del EPOC. Cuando vamos a buscar factores de riesgo para el desarrollo de EPOC, tenemos factores que dependen del huésped, como es el déficit de alfa-1 antitripsina, la hiperreactividad bronquial, factores ambientales, como el tabaquismo, que es el factor prevalente más importante, 96% de los factores prevalentes, y exposición ocupacional a polvos y a gases, y factores socioeconómicos, como infecciones en la infancia no tratadas o maltratadas, o subtratadas. Y cuando vamos a la historia de lo que nos vienen contando, vemos que en realidad siempre teníamos este gráfico de Fletcher y Peto del 77, que nos decía que el paciente que nunca fumó tenía una curva que iba a ir descendiendo de acuerdo a la edad, generalmente de 15 a 30 mililitros, no más. El fumador susceptible tenía una caída mayor, que generalmente era hasta 80 mililitros, podía llegar a ser, y que después acá en la posibilidad de intervenir, si el paciente lográbamos que dejara de fumar a una edad más temprana, cerca de los 50 años, tenía una declinación más lenta de la curva, y si dejaba de fumar más tarde, la declinación era más rápida y la muerte era más rápida. O sea, se acercaba a la muerte, ¿no? O sea, la muerte era más temprana. Con el correr de los años, fuimos viendo que además había todo un grupo de pacientes que eran asintomáticos, que tenían una declinación funcional, una caída del BEF, que muchas veces no se correlaciona, o sea, la caída era lenta y los pacientes estaban asintomáticos, a veces la caída en la espirometría era normal y tardaba mucho en aparecer, en manifestarse, y los síntomas iban apareciendo a medida, se iban haciendo cada vez más severos, teniendo ahí una oportunidad de cuando empieza a bajar la curva, de hacer una detección precoz de la obstrucción por la espirometría, destacando siempre la importancia de hacer una espirometría y tener una detección precoz de la enfermedad en pacientes que estaban con síntomas o sin ellos, ¿no? Pero que fumaban, ¿no? La realidad es que también sabíamos que de acuerdo que los pacientes tenían una declinación, como decía antes, que era, si no era fumador, entre 15 y 30 mililitros, y si era fumador iba a tener distintos, de acuerdo al estadio del GOL donde estuviera, teníamos distintos, o sea, mayor caída, sobre todo en el estadio 2 y en el estadio 3 de la enfermedad, teníamos como la mayor caída del BEF. Y es claro que todos perdemos, pero ¿cuándo empezamos a perder? Esto también con los años, a partir del año 95, Agustí y un grupo de colaboradores empiezan a investigar que la realidad es que los individuos tenían un pico, el BEF tenía un pico como mayor hasta los 20 años, y después había un grupo de pacientes que tenía una caída precoz del BEF, y un grupo de pacientes que tenía
una actividad supranormal y una, en realidad, este grupo de pacientes que tenía una caída precoz del BEF, había en la pubertad un grupo que podía llegar a después mejorar, que es esto que se llama el catch-up, y llegar a tener sus últimos días con una capacidad, con un BEF normal o casi normal. Y otro grupo de pacientes que independientemente de si fumara o no, se veía que había un tercio de los pacientes que igual tenían esta declinación precoz y que tenían muerte prematura. Obviamente, si nosotros logramos captar a los pacientes lo antes posible, también podemos cambiar esta curva de la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa con el tabaquismo materno y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Cuando la mujer embarazada fuma, hay varios trabajos, muchos de esos son de Fernando Martínez, que en realidad empieza a investigar qué pasa con la mamá que fuma y con los chiquitos de esa mamá fumadora, y lo que se sabe es que esos chicos tienen una mayor hiperreactividad bronquial, tienen una mayor remodelación de la vía aérea, tienen más síntomas en la infancia de asma, como sibilancias en forma precoz, y además ese grupo de chicos eran los que además tenían muchas veces también asociada la declinación precoz de la vía aérea. Por supuesto que si estos pacientes fuman, la declinación aún es mayor. También hay otro, no solamente el tabaquismo, sino que hay este trabajo, salió publicado ahora en el 2020, pero en realidad es el trabajo danés, el estudio danés, que tiene 9.125 chicos que nacieron en Copenhague entre el año entre 1959 y 1961, lograron después en realidad hacer el seguimiento de la dupla mamá y nene de 3.290 pacientes que los siguieron. Desde el año 90 los siguieron 1, 3 y 6 años y después los captaron de vuelta en el año 94, a ver qué había pasado con esos chicos que habían tenido durante la primera etapa de la infancia, un 20% de estos chicos habían tenido manifestaciones de síntomas de asma o parecidos al asma, sibilancia, bronquitis espasmódica, bronquiolitis, síntomas que en realidad habían sido como asma-like en la infancia, en esos 6 primeros años, y después cuando los captaron 34 años después, en el 94, lo que vieron es que esos chicos tenían doble riesgo de hacer enfermedad pulmonar obstructiva crónica con hospitalización, y esos chicos también habían tenido el doble de riesgo de tener que usar medicación para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces los niños asmáticos tienen el doble riesgo de tener EPOC. Con respecto a la genética se sabe que el 1% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay otros determinantes de EPOC, cada vez con no solamente el cigarrillo, que es el más importante, el mayor que resta, tendríamos también lo que es toda la polución ambiental y el efecto de la biomasa. Y la combustión por ejemplo, que sucede tanto en nuestro país, de leña en el hogar para cocinar, para calefaccionarse, todo lo que se llama biomasa. ¿Qué podemos hacer para dejar de perder? La prevención primaria es que los individuos que nunca fumaron, tratar de hacer todo lo posible para que
el que nunca fumó, nunca llegue a tocar un cigarrillo. Y también, sí o sí, ser muy firmes con las embarazadas que fuman. O sea, tratar de que las embarazadas nunca fumen, y si están fumando, hacer muy fuerte el consejo para que las mujeres, para que la gente deje de fumar, o el tratamiento para que dejen de fumar. Y si en realidad cuando están fumando, ¿qué debemos hacer cuando la gente fuma? Por supuesto, hacer que la gente deje de fumar, y el diagnóstico correcto en el momento correcto. Cuanto antes hagamos el diagnóstico de EPOC, más fácil es que logremos que tenga una mejor evolución y un mejor desenlace ese paciente. Con respecto a, para hacerlo dejar de fumar al paciente, debemos recordar que el método más sencillo, más económico y más redituable es el consejo breve, que se llama breve, que es el consejo claro, firme y personalizado, que tiene una relación dosis-respuesta, que en realidad cuando uno hace un consejo de 1 a 2 minutos diciendo que debe dejar de fumar, hace que el 5 al 6% de la gente, solamente dando el consejo firme, claro y personalizado, deje de fumar al año. Si uno habla de la importancia de dejar, le da un folleto al paciente, le habla de un tratamiento y trata de hacer algo de una intervención motivacional para el paciente, hace que el 15% deje de fumar al año. El consejo siempre debe tener, tenemos como regla mnemotécnica las 5A, que son que averigüe sobre el consumo de tabaco, siempre aconsejar dejar de fumar, siempre analizar la motivación en cada etapa para que el paciente deje de fumar, siempre ayudarlo, estar en una posición empática y de ayuda y bailando con el paciente, digamos, siempre siendo empático y no en la posición pedagógica de retar al paciente, sino acompañarlo, y siempre acordar un seguimiento, por más que el paciente esté en la etapa que esté para dejar de fumar. Recordar que existe tratamiento farmacológico científicamente comprobado para dejar de fumar, que siempre es hoy dejar de fumar al paciente, tratarlo toda la vida con medicación para el EPOC, ¿sí? Que en realidad estamos tratando la punta del iceberg cuando no vamos a la parte final de todo ese gran masa de hielo que es en lo que está el fumar, digamos. Drogas de primera línea, que son las terapias de reemplazo nicotínico, justamente ayudan a que no tenga el paciente el síndrome de abstinencias. En nuestro país existen chicles, caramelos, nicotina inhalada nasal y parche transdérmico de nicotina. Aparte, fundamentalmente manejar el síndrome de abstinencia, y la terapia no nicotínica, que tenemos el varenicline, que es directamente, es una medicación que tiene una doble función, que es, maneja el síndrome de abstinencia y las ganas de fumar, y que en realidad actúa sobre el receptor alfa 4 beta 2 de la nicotina, y que en realidad sola esta medicación es de primera línea como para dejar de fumar. El 50% de la gente que usa varenicline deja de fumar. Si le hacemos todo el acompañamiento y todo el seguimiento por un grupo multidisciplinario, el porcentaje de cesación es mucho mayor. Y la otra medicación es el bupropión, que también es de primera línea, que es un antidepresivo que inhibe en realidad la recaptación de dopamina, sacando el placer de fumar, pero no manejando el síndrome de abstinencia. Y en realidad esta medicación siempre se tiene que usar, por lo tanto, complementada o
junto con la terapia de reemplazo nicotínico para poder manejar las dos cosas, las ganas de fumar y el reemplazo y el síndrome de abstinencia. La medicación para dejar de fumar siempre se utiliza 3 meses. 3 meses de tratamiento versus toda la vida, que es el tratamiento del EPOC. Es como para pensar. Y después, en esto del avanzar, en las clasificaciones, que son muy útiles, la realidad es que en el 2001 nosotros teníamos un estadio 0, que era cuando el paciente estaba fumando y tenía una espirometría normal y tenía síntomas, que eran por ahí la tos y el esputo, la producción del esputo, nosotros, o esputo productivo, o síntomas, espirometría normal, y la realidad es que ahí teníamos una oportunidad muy importante de intervenir y de insistir en la cesación tabáquica, como que esto siempre nos hacía hacer foco ahí, de decir, bueno, este paciente es muy importante que logremos que deje de fumar. Con el avance de la clasificación, como que si uno no está muy atento, el foco por ahí lo pierde, va directamente al tratamiento. Entonces siempre hay que tener presente este cuadrito, esto del estadio 0, que en realidad era muy importante como para hacer foco y decir, bueno, los pacientes tratemos de prevenir cuando todavía tiene una espirometría normal, ¿no? Estamos muy a tiempo de cambiar la historia de la enfermedad. Y en realidad otra cosa que es muy importante que tengo que recordar, que este artículo de Fabri es maravilloso en eso, que la realidad nosotros vamos a tratar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como enfermedad y nos olvidamos que el fumar es una enfermedad, que produce adicción, es una adicción física, psíquica y social, que es una enfermedad el fumar como la propia entidad del fumar ya es una enfermedad y que la debemos tratar como tal. Y con el correr del tiempo, por todo esto que venimos contando, en realidad lo que empezó a plantear y apareció en este trabajo que se llama COPD, lo que se vio es que si la espirometría era solamente, nos servía como para evaluar al paciente POC. Entonces, en realidad se empezó a evaluar o a pensar en otras cosas como las imágenes, los síntomas y la exposición para reclasificar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este artículo mucho no me voy a meter porque lo va a hablar Andrés y lo va a detallar él, pero esto en realidad está como cambiando la clasificación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y sí, después, a partir de este trabajo, hay un estudio que compara 5 años de progresión del enfisema de pacientes que han sido, que se les hacía, se comparó espirometría versus tomografía axial computada de tórax, y en realidad lo que se observó es que la espirometría nos marcaba un 10% de la progresión del enfisema, o sea, de la caída del BEP, y en cambio la tomografía axial computada nos evidenciaba un 50% del atrapamiento aéreo. Como que en realidad la espirometría hoy nos estaría quedando corta, como para definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, la pregunta sería, ¿debemos redefinir cómo diagnosticar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Inés. Vamos a continuar recordándoles que las preguntas se pueden hacer en el icono que se encuentra a la izquierda, en la barra lateral, para el final de las presentaciones. A mí me va a tocar hablar, en primer lugar quiero agradecer a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y a AstraZeneca por esta invitación para poder charlar un poco de esta enfermedad que nos preocupa y nos ocupa tanto. Vamos a dar inicio entonces a la presentación.
Bien, a mí me ha tocado traer hoy un camino que por supuesto es totalmente arbitrario, que es elegir 10 papers sobre EPOC 2020. En realidad los papers pueden no ser de este año, pueden ser del año pasado, pero sí marcar alguna tendencia que ya algunas cosas ha introducido, se han introducido recién, acerca de qué es lo que se está discutiendo hoy en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ese recorrido claramente incluye muy fuertemente lo que son factores de riesgo, como recién explicaba María Inés, la patogénesis, los síntomas, la función pulmonar y muy fuertemente el rol de la medicación en las exacerbaciones y finalmente un capítulo breve acerca de lo que estamos viviendo que es EPOC y COVID. En primer lugar, entonces, los factores que influencian el desarrollo de la enfermedad y su progresión, nosotros los conocemos, pero nos vamos a centrar en 3 específicamente, que son exposición a partículas, desarrollo y crecimiento pulmonar y factores genéticos. En un primer paper, entonces, que se refiere a exposición a partículas, este trabajo de Llama del año pasado mostró la asociación entre la exposición a largo plazo a la polución ambiental y el cambio en el enfisema pulmonar y la función pulmonar, el enfisema medido por tomografía computada de tórax. Este tipo de estudios en general son muy difíciles de llevar adelante, es muy difícil de describir esa correlación. El enfisema se puede medir cuantitativamente por tomografía computada, el porcentaje de pulmón con enfisema en las tomografías, denominado porcentaje de enfisema, está asociado al grado de deterioro de la función pulmonar y los síntomas, y claramente con la mortalidad por EPOC. El porcentaje de enfisema también se asocia con disnea y exacerbaciones, independientemente de la función pulmonar, en fumadores y en EPOC incidente, y mortalidad por todas las causas en individuos sin EPOC. Y este es un tema que me parece trascendental. La relación de la exposición a la contaminación del aire con la morbilidad y mortalidad respiratorias fue documentada a corto plazo, pero el número de trabajos en este ítem es bastante limitado. Y claramente se sabe que hay un riesgo elevado de muerte asociado a exposición a algunos polutantes conocidos como el ozono, partículas finas de menos de 2.5 micras de diámetro aerodinámico en pacientes con EPOC y una disminución más rápida de la función pulmonar asociada con la contaminación. La hipótesis fue que la exposición a largo plazo de los contaminantes del aire está asociada con la progresión del enfisema y con la disminución de la función pulmonar. Se usó el estudio multiétnico de aterosclerosis, un estudio grande estadounidense llamado MESA, en 6 áreas metropolitanas de Estados Unidos, 5.000, más de casi 6.000 participantes, seguidos durante una mediana de 10 años, hasta 2018, pensar que ellos fueron incluidos entre el 2000 y el 2002. Y lo que se midió fue tomografía computada en áreas fundamentalmente con un porcentaje de píxeles por debajo de menos 950 unidades Hounsfield, que es lo que se asocia con enfisema pulmonar, función pulmonar con espirometría y exposición a polución ambiental, fundamentalmente de ozono, carbón, estas partículas menores a 2.5 micras y óxido de nitrógeno. Si vemos los datos basales, esto fue hecho en Winston-Salem, New York, Baltimore, San Paul, Chicago y Los Ángeles. Fueron 5.780 pacientes y vemos aquí cómo en el follow-up de los pacientes la contaminación prácticamente no cambió. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? La media de porcentaje del enfisema basal fue del 3%. El 22% de los sujetos tenían algún tipo de obstrucción al flujo aéreo y declinaban un promedio de 309 mililitros de BEF sub 1 y 331 de capacidad vital forzada a lo largo de 10 años. Las concentraciones medidas de óxidos de nitrógeno y pequeñas partículas se redujeron en la mayor parte de las ciudades, pero la de ozono aumentó y vamos a ver que eso tiene alguna incidencia. Cuando vemos el resultado aquí, vemos claramente que cada 3 partes por billón de aumento medio de exposición a ozono, esto se asociaba con un incremento de 0,18% del enfisema en 10 años. Para que tengan una idea, era como si el individuo hubiera fumado 29 paquetes años de tabaco. O sea, realmente una carga importante. Esto también fue significativo para los otros polutantes. Los polutantes combinados tenían peor efecto que por separado. La peor evolución la tuvo el grupo con obstrucción al flujo aéreo basal, aquellos que basalmente tenían esa obstrucción, tuvieron más del doble de enfisema, y esa exposición de ozono
tuvo un mayor declive por año de BEF1 y de capacidad vital forzada a lo largo de los 10 años. Las conclusiones de este trabajo fue que concentraciones más altas de ozono, partículas de menos de 2.5 micras y óxidos de nitrógeno y carbones se asociaron significativamente con mayores incrementos de porcentaje de enfisema. Los hallazgos fueron de mayor magnitud para el ozono, que era el que había aumentado a lo largo de los años, y debido a que el porcentaje de enfisema está relacionado con síntomas respiratorios, hospitalizaciones y mortalidad, incluso en individuos sin obstrucción al flujo aéreo, estas asociaciones demuestran una nueva evidencia de que la contaminación del aire contribuye claramente al empeoramiento de la salud pulmonar. Este es el primer estudio longitudinal que evalúa esa asociación y, por lo tanto, claramente estos contaminantes deterioraron a través del enfisema pulmonar en las tomografías y la reducción de la función pulmonar. En el segundo trabajo es simplemente un review que hace la Journal Allergy, este grupo que trabaja hace tiempo en este tema, y donde ellos plantean cómo el origen de la vida, básicamente en la infancia, puede dar oportunidades de prevención para poder evitar las alteraciones de la salud respiratoria. Ellos plantean lo que ya sabemos, que es que las exposiciones prenatales y la niñez, el desarrollo pulmonar, las trayectorias de la función pulmonar y la incidencia de la prevalencia de enfermedades respiratorias. Debe servir como una ventana para tratar las susceptibilidades de esas exposiciones y plantean los factores de riesgo más sólidos, que son la prematuridad y el bajo peso al nacer, las enfermedades virales respiratorias, la sensibilización y exposición a alergenos, el uso y la exposición al tabaco, tanto el materno como el posterior, la contaminación adentro y afuera del hogar, el paper anterior hablaba de la contaminación afuera del hogar, la dieta materna y del sujeto y la obesidad. Y que estas exposiciones varían en la medida que son modificables. A partir de allí construyen muy brevemente unas curvas que nos suenan y que básicamente muestran cómo normal expuesto puede disminuir en su función pulmonar a lo largo del tiempo y cómo un individuo que parte en desventaja en el momento prenatal con exposiciones también puede producir esto. Pero me voy a centrar de todas las que plantea en 3 de estas exposiciones. La primera es la prematuridad, que es un factor bien conocido para sibilancias, asma y EPOC. Los pulmones sabemos que siguen madurando después de la semana 38. Sabemos condiciones intra o extrauterinas como infecciones, estrés, asistencia respiratoria mecánica, oxígeno, esteroides, sobrecarga de volumen, deficiencias nutricionales que afectan ese desarrollo, y también aquellos niños que tienen por lo menos 28 días de administración de oxígeno luego de nacer y producen lo que se denomina displasia broncopulmonar. Las infecciones también han sido descritas, especialmente las del tracto respiratorio inferior, en infancia y edad temprana, que se asocian con menores trayectorias de la función pulmonar y pareciera que tienen una acción sinérgica entre la infección y el tabaco en la adolescencia, y todavía no sabemos si la vacunación pudiese prevenir alguna de estas cosas. Y la última, que se refiere al tabaco, básicamente indica el tabaco de segunda mano. Y comenta este estudio, que es un estudio realmente muy interesante, prospectivo de seguimiento de 2.500 niños durante 6 décadas, entre los 7 y los 53 años de edad, con espirometría, que demostró que el tabaquismo de los padres durante la niñez es determinante en el desarrollo de EPOC. Y si ustedes se fijan, a mano derecha, van a ver que se generaron 6 dominios entre aquellos que tuvieron EPOC, y fíjense que el 46% tenían un inicio más bajo de la función pulmonar y posteriormente una aceleración por la exposición en el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tercer paper de Cosecha Nacional es un paper que fue publicado este año, online desde el año pasado, pero publicado este año, que es el estudio DAT-AR, donde figura nuestro querido Guillermo Menga, cuyos objetivos fueron establecer la prevalencia del déficit de alfa-1 antitripsina en pacientes con EPOC en Argentina a través de un ajuste directo. El objetivo secundario fue estudiar las características asociadas al déficit. Fue multicéntrico en 3 centros de referencia para enfermedades respiratorias: el Hospital Cetrángulo de Vicente López, el Hospital María Ferrer de la Capital Federal y el San Juan de Dios de la Plata.
Sus criterios de inclusión básicamente fueron pacientes GOLD diagnosticados con la clasificación 2017, se les realizó una evaluación clínica, una espirometría pre- y post-broncodilatador y la sangre para cuantificación de alfa-1-antitripsina por el dry blood spot, por el test de la gota seca. En la exclusión estaban aquellos individuos que no tenían una espirometría analizable, una muestra insuficiente o casos prevalentes, y este es un dato importante, no espontáneos de déficit por diagnóstico previo o por cribado familiar. Posteriormente, a aquellos que tenían menos de 80 miligramos de decilitro o su equivalente, se les hacía una genotipificación rápida. Así es que se tomaron 3.900 pacientes, hubo pacientes que no tenían criterio, que tenían muestras inapropiadas, nos quedamos con 3.254, de los cuales el 83% tuvo un dosaje mayor de 80 miligramos decilitro de alfa-1-antitripsina, pero tuvimos un nada despreciable 16,7% en que este dosaje fue menor. Así es que sobre ese grupo o sobre ese subgrupo menor se hizo la determinación genética y determinamos, ajustándolo a lo que fue el estudio EPOCAR, una prevalencia en la Argentina del 0,83% de los individuos con EPOC como portadores de las formas severas de déficit de alfa-1-antitripsina de la forma SZ o ZZ. En las características de la población, fíjense ustedes que los pacientes que están sobre la última de las columnas fueron los pacientes graves y básicamente tendieron a ser más jóvenes, con menos consumo de tabaco, fíjense también que tenían menos BEF-1 y que tendían, si bien en este caso no es totalmente significativo, a tener formas de EPOC más severas. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio fue que la prevalencia de déficit alfa-1 en EPOC en individuos mayores de 40 años en Argentina es del 0,83%. Eso podría representar unos 17.000 casos en nuestro país. Imaginen que en este momento tenemos solamente tratados unos 100. Se confirma la estimación teórica poblacional de DCRs y colaboradores. Hay un alto grado de subdiagnóstico de la enfermedad y los pacientes tuvieron las características mencionadas: menor edad, menor consumo de tabaco, menor BEF-1 y una tendencia a grados más severos de EPOC. Pero después de que uno tiene esos factores de riesgo, entramos en lo que es la patogénesis de la enfermedad y tenemos una visión clásica que hemos estudiado de la visión de la patobiología de la EPOC en personas susceptibles, el tabaco que induce una respuesta inflamatoria, se acelera la declinación de la función pulmonar, hay obstrucción al flujo aéreo, síntomas, poca reversibilidad y exacerbaciones periódicas. Bueno, esto es más o menos explicar lo que es la curva de Fletcher y Peto que ellos describieron en 1977, pero este trabajo, este review hecho por dos excelentes autores, Álvaro Agustí, que es conocido por todos, y James Hogg, el descubridor de la pequeña vía aérea, creo que pone en blanco sobre negro dos de los elementos más importantes de la patogénesis de la EPOC. En primer lugar, teniendo en cuenta que el tabaco es la principal causa de EPOC, pero que 1/3 de los EPOCs no son fumadores, hay que tener en cuenta otros mecanismos de desarrollo de la enfermedad. Las comorbilidades son frecuentes, pero no desarrollan trastornos de la función pulmonar. Un 4 o un 12% de la población general no llega a su valor pico de BEF-1 predictivo para sexo y edad. Los fumadores con espirometría normal tienen síntomas y exacerbaciones, como hemos visto reiteradamente, y esa falla en alcanzar el pico de la función pulmonar en edad temprana identifica un grupo de alto riesgo con alteraciones del desarrollo pulmonar. Así es que se establece una historia del estudio de las trayectorias de la función pulmonar donde la EPOC se define como un síndrome crónico caracterizado por síntomas respiratorios crónicos, anormalidades estructurales pulmonares, deterioro de la función pulmonar o una combinación de estos, frecuentemente acompañados por comorbilidades clínicamente significativas. Y este es el ejemplo que hoy planteaba más temprano María Inés, y donde se producen detalles muy importantes, como por ejemplo aquellos pacientes que si bien son supranormales en su origen, después por tener exposiciones quedan en un rango normal, pero con una reducción importantísima de la función pulmonar, y nosotros los tomamos como normales. Y también el fenómeno de aquellos que parten con desventaja y siguen con ella, y este fenómeno que se da en la pubertad de recuperación de función pulmonar. Esto hace más compleja la evaluación de la enfermedad. Pero también la enfermedad puede asumirse desde un punto de vista más patobiológico, como que la severidad de la limitación al flujo aéreo va a depender
de qué extensión del pulmón está infiltrado por neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Y ustedes tienen aquí la infiltración de células y fíjense cómo cada vez está más infiltrado y cada vez es más severo. Esto se ve también en estos otros dos cuadros, donde a la derecha vemos una reducción de la pequeña vía aérea de menos de 2 milímetros de diámetro a medida que aumenta el estadio Gold, y abajo a la izquierda se ve también esa reducción a medida que aumenta la severidad. Pero hay otro elemento que me parece importante comentar y que es la respuesta inmune adaptativa ante antígenos propios o extraños, ya sean virus, bacterias u hongos, que tiene esta patología, donde se ven más linfocitos T y B que los normales, con formación, allí están, de los folículos, linfoides en las paredes de los bronquíolos terminales y los alvéolos, y esa infiltración correlaciona con la reducción de las uniones alveolares en las paredes de las vías aéreas. Esto es una evidencia clara de autoinmunidad. También la presencia de anticuerpos antielastina constituye una evidencia indirecta de la respuesta inmune adquirida. Así es que el proceso, en definitiva, se daría con una activación de la coagulación, se controla el sangrado y la injuria, hay infiltración con células inmunes, hay protección ante la injuria y remoción del tejido dañado, la aparición de fibroblastos, miofibroblastos y precursores de células endoteliales, la creación de una matriz provisional que reconecta la red microvascular que tiene el pulmón, y ante petición de esa injuria, la destrucción tisular y la formación de microcicatrices. Ese paper también muestra los 4 genes, o por lo menos los 4 locus recientemente detectados, y la variación genética individual con cambios epigenéticos, y también el concepto de envejecimiento celular y senescencia, caracterizado por detención de la replicación, resistencia a la apoptosis y un fenotipo secretorio con efectos destructivos. Las conclusiones es que la EPOC debiera ser considerada un síndrome clínico, con muchas más causas que el tabaquismo, un mecanismo patogénico de los leves y moderados puede ser diferente al de los severos y muy severos. La EPOC es un resultado final de una serie de interacciones dinámicas. La patogénesis de la EPOC es compleja y heterogénea, donde hay varios mecanismos que interactúan, y es imperativa la identificación de biomarcadores para poder ver esas trayectorias con anticipación. Ahora bien, ¿cómo hacemos diagnósticos según las guías? Bueno, ya sabemos, síntomas, historia de infecciones recurrentes, historia de exposición y la espirometría. Nos vamos a meter con 2 papers en síntomas y en espirometría. El primero ha sido nombrado recién, que es el 5º paper, que es este paper del COPD-GYN, donde básicamente se vio la necesidad de aumentar los criterios para la definición de EPOC, aparte de los espirométricos, la exposición ambiental, los síntomas clínicos y la TC de tórax. Enrolaron casi 9.000 fumadores actuales o previos, lo hicieron entre 2007 y 2012, y lo siguieron 5 años y evaluaron estos 4 y lo que se encontraron fue la generación de estas 8 categorías que combinaban cada uno de esos 4 dominios y la probabilidad de la progresión de estos pacientes entendida como una pérdida mayor de 350 mililitros por año, por 10 años. Y a partir de allí encontraron esto. Dividieron a los pacientes con no EPOC, posible EPOC, probable EPOC y EPOC definitivo. Los criterios de Gold indicaron al 46% de los pacientes con EPOC en esta cohorte, y los criterios propuestos de posible, probable y definitivo sumaron otros 3.100 sujetos y llevaron ese diagnóstico hasta el 82% de la muestra como EPOC posible, probable o definitivo. Y se vio que el mayor número de manifestaciones se asoció con mayor riesgo de progresión de la enfermedad, ya sea por todas las causas de mortalidad, se ven aquí, y por aumento de la pérdida del BEFS1 hasta llegar a un ratio de 5.18 que verdaderamente era importante. Las conclusiones, que hay una gran cantidad de fumadores con síntomas de anormalidades tomográficas que no tenían manifestación espirométrica, que esos individuos tenían riesgo de progresión espirométrica y mortalidad, y se propone redefinir el diagnóstico de EPOC usando este tipo de approach. En cuanto a la espirometría, que es nuestro 6º paper, básicamente es volver sobre la famosa discusión de Lin e índice fijo 0.7, y este verdaderamente muy bonito muestra la capacidad de discriminar que tienen los distintos puntos de índice BEFS1, capacidad vital forzada, para poder determinar si hay mayor capacidad de tener
hospitalizaciones por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y fíjense ustedes que se utilizaron 4 cohortes muy importantes de Estados Unidos. Se utilizó espirometría con criterios ATS y se utilizó y se comparó Lean y índice fijo. El objetivo primario era saber si había algún aumento de mortalidad según ese índice por Lean o por fijo. Fueron 24.000 participantes, verdaderamente muchísimos. 54% de la cohorte eran mujeres y 69% blancos no hispanos. El 73% de ellos fumadores. Y fíjense ustedes cómo esta curva, yo creo que aquí está bien representado, a partir de 0,77, 0,78 de índice BEFS1 sobre capacidad vital forzada, empieza a separarse y empiezan a aparecer más eventos relacionados con la EPOC. Y la estadística, que es una estadística bastante compleja, mostró que el índice 0,70 discriminaba perfectamente a aquellos pacientes que iban a tener más hospitalización y mortalidad relacionadas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La conclusión fue que ese punto de corte proporcionó una muy buena discriminación y que por lo tanto hay evidencia de base poblacional para apoyar el índice 0,70 como umbral óptimo de índice para esta cohorte. El ítem de exacerbaciones tiene 3 trabajos que yo quiero comentar muy rápidamente. El primero es, en realidad, la evaluación que hacen Diana Stolz y Mark Miraviles de todo lo que fue el IMPACT y la serie IMPACT. Ellos plantean que, en general, los corticoides inhalados están indicados en pacientes con exacerbaciones de EPOC a pesar del tratamiento con broncodilatadores, que el uso de corticoides inhalados en EPOC no debería ser un tratamiento por defecto y que tendría que guiarse por evidencia, y que verdaderamente el estudio IMPACT ha aportado información para el tratamiento. Este es el primer paper, aparecido en New England en 2018. Ya sabemos la mejoría en exacerbaciones del 15% y del 25% sobre la combinación o la broncodilatación dual y el corticoide inhalado más broncodilatador, con un aumento importante de la neumonía. Los pacientes de este estudio tenían menos del 50% de BEF1 y al menos una exacerbación moderado severa en el año previo, o un 50 o un 80% y al menos 2 exacerbaciones. Estos son el 30% de los pacientes que ya son un especialista y médicos, y mucho menos son médicos general, y este es el principal planteo que se hace en el trabajo, y por lo tanto se debe ser muy específico en el costo-beneficio del uso de corticoides inhalados. Y en un segundo trabajo que se publica de esta saga en Lancet en 2019, se muestra que el efecto realmente se encuentra de la triple, mucho más a partir de los 200 eosinófilos, que es mejor en exfumadores y que no hay prácticamente efecto en aquellos pacientes que han recibido antibióticos. Así es que se llega a este trabajo de este año donde se analizan cuáles son los outcomes en exacerbaciones con la triple. Se llega a la conclusión, como ya se sabía, que el mejor predictor de riesgo de exacerbaciones es la historia previa de exacerbaciones y que el mejor predictor de tener una exacerbación severa es haber tenido una exacerbación severa el año anterior. Pero también, solo el 50% de estos EPOC sintomáticos con alto riesgo de exacerbaciones tuvo al menos una exacerbación durante el año del estudio. Incluso pacientes con exacerbaciones severas el año anterior podían mantenerse estables independientemente de la medicación. La diferencia entre de exacerbaciones entre la triple y la broncodilatación doble solo comenzaba entonces a separarse a partir de los 200 eosinófilos, y a partir de eso y de toda esta evidencia construyen esta tabla donde los corticoides inhalados estarían indicados para la prevención de exacerbaciones sin ningún lugar a duda de 300 eosinófilos y claramente no indicados en aquellos que tienen menos de 100. Y también que el punto de corte para el uso de estos corticoides inhalados entre 100 y 300 se genera a controversias, donde habría más evidencia para su utilización en aquellos que fueron fumadores actuales que tienen tratamientos con corticoides de las exacerbaciones y más de 2 exacerbaciones moderadas o una severa, y donde estaríamos en contra de esa utilización con 1 o 2 exacerbaciones moderadas con el uso previo de antibióticos y los fumadores.
Otro dato importante es que verdaderamente hay poco efecto distintivo del LABA corticoide inhalado en estos pacientes, que todos los pacientes con exacerbaciones frecuentes o severas y eosinófilos mayores de 300 claramente deberían tener en esa cohorte, o por lo menos tener un tren de triple terapia, y que hay que discutir qué es lo que está pasando entre 100 y 300. Otro trabajo muy breve de exacerbaciones tiene que ver con el uso de vitamina D y básicamente qué es lo que se necesita. Su trabajo verdaderamente es un trabajo retrospectivo en la base Cochrane, donde se evaluaron 560 participantes de distintos ensayos clínicos aleatorizados y donde lo que se demostró como importante es que no había efecto en exacerbaciones si uno tomaba la suplementación con vitamina D tomándolas en conjunto, y que sí hubo un subgrupo que mostró efectos protectivos clínica y estadísticamente, que eran aquellos que tenían concentraciones menores a 25 nanomoles por litro. Son los que están aquí. Estos verdaderamente mejoraban cuando les daban vitamina D. Entonces, debido a que hasta un 60% de los pacientes con EPOC pueden tener depresión de vitamina D, se recomienda testear de rutina el nivel de vitamina D en estos pacientes y suplementarla cuando esos valores sean inferiores a 25. Y el tercer paper de exacerbaciones tiene que ver con este estudio, que es el estudio ETHOS, que también probó la triple terapia y que básicamente tomó pacientes con EPOC moderado o severo, de 40 a 80 años de edad, fumadores actuales o exfumadores con un CAT mayor de 10, historia de exacerbaciones y tratamiento de mantenimiento con doble o triple terapia por lo menos las 6 semanas previas. Aquí se utilizaban como objetivos primarios la tasa de exacerbaciones y secundarios tiempo a la primera exacerbación, tasa anual de exacerbaciones graves de EPOC, mortalidad por todas las causas e impacto en la calidad de vida y síntomas. Hubo 4 ramas, 2 de triple a diferentes dosis, con budesonide, glicopirroño y formoterol, una con glicopirroño y formoterol y otra con la asociación corticoide inhalado broncodilatador. El número de pacientes fue de 8.509 pacientes y los resultados fueron una reducción con la triple en relación a la LABA/LAMA del 24% de las exacerbaciones moderadas severas y un 13% en relación a la asociación corticoide inhalado broncodilatador, y una diferencia significativa en lo que tiene que ver al corticoide inhalador en las exacerbaciones severas. Pero un dato que va a dar bastante que hablar en el futuro cercano es la diferencia en la mortalidad que tuvieron las dosis más altas de triple con corticoides inhalados de 320 de budesonide sobre la mortalidad, entonces con una reducción del 46% en la mortalidad comparada a la broncodilatación dual. Las conclusiones de este trabajo fue que budesonide, glicopirroño y formoterol redujo significativamente la tasa de exacerbaciones graves y moderadas en EPOC, que la triple terapia con 320 microgramos proporcionó una reducción significativa de la mortalidad, y creo que debe tenerse en cuenta que las combinaciones con corticoide inhalado tuvieron mayor incidencia de neumonía, en un 3.5 o 4.5%, versus la doble que tuvo 2.3%, que la reducción de exacerbaciones fue proporcional al recuento de eosinófilos, o sea, se volvió a demostrar que cuanto más eosinófilos, más efecto del corticoide inhalado, y que un tercio de los pacientes tenía prueba broncodilatadora positiva y un 80% ya utilizaban corticoides inhalados en el momento del screening. El último trabajo que quiero traerles necesita incluirnos en esta actualidad de pandemia, y me parece, si bien es un trabajo básico, muy importante, que es el hallazgo del aumento de la expresión o de las características de la expresión del receptor de ACE2 en los pacientes con COVID-19. El racional fue que el ACE2 fue identificada como el receptor facilitador para la entrada a la célula del SARS-CoV-2, cosa que todos sabemos, que sabemos también que fumadores y pacientes con EPOC tienen riesgo aumentado de complicaciones y mayor mortalidad por COVID, y la hipótesis fue que esa expresión de ACE2 está incrementada en pulmones de fumadores y pacientes con EPOC, lo cual explicaría, al menos parcialmente, el mayor riesgo y la peor evolución de pacientes con EPOC con esta enfermedad. Se investigó entonces tanto el ACE2 como el RNA mensajero a nivel proteico en una gran cohorte de muestras de tejido pulmonar de sujetos
que ya habían sido obtenidas en la Universidad de Gent, en Bélgica, incluyendo nunca fumadores, fumadores actuales, fumadores sin obstrucción al flujo aéreo y pacientes con EPOC. Y fíjense ustedes cómo hubo una diferencia verdaderamente significativa entre los no fumadores y los pacientes con EPOC en la expresión del ARN mensajero ligado al receptor AC2. Se tomaron 134 sujetos, se extrajo el RNA y 87 de esos sujetos, esas muestras, se tiñeron para AC2. Y fíjense, ustedes pueden ver aquí los no fumadores en el panel de la izquierda, los fumadores actuales, los Gold 2, y cómo realmente aumenta progresivamente la tinción para los receptores AC2 de manera significativa en estos pacientes. Eso fue a nivel alveolar, pero también lo demostraron a nivel de epitelio bronquial, con una diferencia verdaderamente significativa de expresión de los receptores AC2 en estos pacientes con EPOC. Las conclusiones de este trabajo y un poco el final de esta intervención es que se reportan niveles elevados de ARN mensajero y niveles proteicos de AC2 en el tejido pulmonar de fumadores y sujetos con EPOC moderada muy severa, que esos niveles no solo están elevados en los bronquios, sino también a nivel del epitelio alveolar, y que claramente se necesita mayor investigación de cómo esa regulación hacia la alza de la expresión de los receptores AC2 en las vías aéreas y en los pulmones puede influir en la infectividad y evolución clínica de COVID-19. Bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias y continuamos. Excelente disertación. Bueno, nuestro próximo disertante va a ser el doctor Martín Sibori, que es jefe de la unidad de neumofisiología del Hospital General de Agudos, el doctor José María Ramos Mejía, y es director del Centro Universitario de Neumonología de la Facultad de Medicina de la UBA, que nos va a hablar por qué es tan importante evaluar las actividades de la vida cotidiana en el EPOC. Adelante, Martín. En el recorrido de la ciencia al paciente, haciendo especial hincapié en el paciente. Y para esto vamos a evaluar las actividades de la vida diaria del paciente del POC, porque es importante pensar en ellas. Estos son mis conflictos de intereses. Ustedes saben que las actividades básicas más importantes en la vida están relatadas en la columna de la izquierda, y en la realización de los cuestionarios de calidad de vida siempre se expresa como el caminar, quizá la actividad desarrollada por el hombre más necesaria, ya sea para la vida laboral, recreativa, social, etc. La actividad física, que es un término en los cuales los neumonólogos, muchos nos hemos involucrado en los últimos años como para sugerir fuertemente que los pacientes mantengan un nivel de actividad física, es definida como cualquier movimiento que produce la persona con sus músculos esqueléticos, ya sea a nivel de actividades domésticas, ocupacionales, del ocio. Sin embargo, las actividades de la vida diaria son aquellas que están especialmente ejercicio, nos estamos refiriendo a una actividad física estructurada, planeada, repetitiva, que tiene como objetivo justamente mejorar la capacidad aeróbica. Y nosotros, usando los podómetros, podemos definir como una persona sedentaria, aquella persona que camina menos de 5.000 pasos por día, y por contrapartida, aquella persona que tiene una actividad física importante, acuactiva, aquella que demanda más de 10.000 pasos por día. La actividad física es evaluada por cuestionarios subjetivos que solo sirven a los fines de investigación clínica, no los aplicamos cotidianamente en nuestra actividad en consultorio, y cada vez más indicamos el uso de podómetros justamente para
evaluar la actividad física y sugerir fuertemente la realización de ella en la vida cotidiana. Tanto los acelerómetros como los multisensores son otros métodos objetivos que se usa para evaluar la actividad física, pero solo en estudios clínicos están disponibles. Ustedes saben que desde los trabajos de la doctora Judith García Merit quedó claro que los pacientes con EPOC que tienen mucha actividad física en el cuadro de la derecha son aquellos que van a tener mayor sobrevida. Esto se sabía de hace muchísimas décadas con los pacientes con patología coronaria y por eso la rehabilitación cardíaca estaba muy fundamentada. En EPOC esto no estaba muy estudiado. En las últimas guías el año pasado queremos fuertemente pensar en que la actividad física sea mortalidad, hospitalizaciones frecuentes a la calidad de vida. Y por contrapartida, la indicación de actividad física justamente previene el desarrollo de por día de actividad por lo menos 5 veces. Ustedes habrán visto que en muchas publicaciones se suele repetir las palabras en inglés con la sigla PRO, que en español, en castellano uno diría que son las variables de impacto que reporta el paciente. Muchas de ellas que llevan muchas décadas, nosotros las venimos evaluando, por DNEA o escalas de calidad de vida. Recientemente el doctor Chaparreta se refirió al número de observaciones, estos escenarios que hablan del control de enfermedad. Pero digamos, las últimas dos líneas, pensar en la variabilidad de los síntomas y esto alocarlos a un segmento del día, ya sea en la madrugada, en la mañana o en la noche, o pensar en la actividad diaria, esto prácticamente está muy poco reportado en los estudios de investigación clínica y todavía más en la práctica cotidiana. Perdón, Martín, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ahí probablemente el auricular no esté bien conectado, está haciendo mucha interferencia, tenemos mal sonido. ¿Ahora me escucha mejor? Perfecto. Bueno, el profesor Figueroa acá se enseñó que las enseñanzas de un premio Nobel de literatura, Rudyard Kipling, justamente tenemos que hacernos 6 preguntas y definir el qué y el quién, el por qué, el cuándo, el dónde y el cómo. Así que vamos a referirnos a estas 6 preguntas justamente para detallar el tema de actividad física. ¿Qué es la actividad en la vida diaria? Son, como dijimos antes, todas aquellas funciones que desarrolla el individuo para atender justamente todas las tareas domésticas, sociales, básicamente de autocuidado y recreación, que están íntimamente ligadas a la limitación que el paciente con EPOC tenga por disnea, ya sea en reposo o en ejercicio, también ligada a otros síntomas, como puede ser la tos y expectoración, los silbidos, las alteraciones del sueño, que tienen un impacto notable en la calidad de vida, y uno sabe que los pacientes con mayor deterioro de las actividades de la vida cotidiana, que tengan síntomas de noche o en la madrugada, son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de hospitalizaciones y de mortalidad. Pero por sobre todo, la gran variabilidad que hay intraindividual e interindividual en el reporte de la limitación de las actividades de la vida diaria. En este trabajo español que se hizo en varios países de Europa, observen ustedes cómo la variabilidad, según los síntomas de disnea, expectoración, tos, silbidos o dolor de pecho, varía según los diferentes momentos del día, y esto es entre los síntomas entre sí e incluso en el mismo paciente a diferentes horas del día. En población española, esto fue evaluado obteniendo más o menos los mismos resultados, con el agregado que la variabilidad también dependía de la estación del año en que los pacientes estuvieran reportándola, y que de vuelta vuelven a repetir los mismos hallazgos en el estudio europeo, en donde prácticamente la tos y expectoración están más relacionadas a los síntomas, a la limitación de la actividad de la vida diaria, y los silbidos, el pecho cargado y los problemas de sueño de la noche. La doctora Marina Testa, hace muchos años, en explicar cómo se realizaba un cuestionario de calidad de vida y los
diferentes dominios que tenía que tener un cuestionario de calidad de vida, observen ustedes que la construcción de un cuestionario de calidad de vida necesitamos evaluar dominios de la esfera física, de la esfera psíquica y de la esfera social. Casi todos están atravesados transversalmente por limitaciones de la vida cotidiana o síntomas de la vida cotidiana. Así que los cuestionarios de calidad de vida fuertemente están dominados implícitamente en su construcción por preguntarnos acerca de las limitaciones en la actividad de la vida diaria. En este radar que usamos habitualmente en el consultorio con los pacientes, nosotros le preguntamos al paciente, ¿usted qué nivel de falta de aire, que disnea? Y uno puede utilizar generalmente, por ser más fácil, el cuestionario del MRC. Quizá el cuestionario de disnea de Mahler es el que mejor lo especifica. Lo que pasa es un cuestionario muy complejo y de no uso entonces en la práctica habitual. El cuestionario de San Jorge, nuevamente, es un cuestionario de calidad de vida, donde a través de los dominios de síntomas, de medición de la actividad y el impacto, están evaluadas diferentes tipos de limitaciones en la actividad de la vida diaria, pero son cuestionarios de mucha dificultad en la toma, y no solo en la toma, sino en la medición, lo mismo que el CRQ. Y el CAT quizá es el cuestionario que en los últimos años más hemos usado en el consultorio, porque son poquitas preguntas y 3 de esas 8 preguntas están atravesadas justamente por preguntarse cómo se limita por síntomas la actividad de la vida diaria. En los estudios clínicos de los últimos años, específicamente se ha tratado de evaluar las actividades de la vida diaria en cuanto a limitación de síntomas diurnos, en cuanto a limitación de síntomas en la madrugada o en cuanto a limitación de síntomas nocturnos. Yo hice acá un breve listado de los principales cuestionarios usados. Todos estos cuestionarios no están validados al español, son todos cuestionarios que se usan en estudios clínicos y son todos cuestionarios que hoy por hoy no nos representan ninguna practicidad en el uso clínico del consultorio. Tomo solo un estudio latinoamericano, como es el estudio de la SIX, hecho por nuestros amigos Alejandro Casa, Montes de Oca, participado también en un centro en la Argentina. Y fíjense que en las 3 columnas de la derecha justamente se evalúan los síntomas diurnos, los síntomas de la mañana temprano y los síntomas de la noche, según los grupos farmacológicos que usan. Y observen ustedes, los desvíos estándar son tanto o más grandes que el promedio. Con lo cual, vuelve a demostrar, aún en población latinoamericana, que está interesante estudiar los síntomas y dividirlos según la presentación de las horas del día que el paciente lo tenga, pero que hay una variabilidad impresionante entre los pacientes e interclases farmacológicas. Uno, si evalúa la cobertura de broncodilatación durante el día y la noche, observaremos que en la figura de la izquierda, la aplicación de broncodilatadores de una vez por día es típico la caída después de la hora 18 luego de la aplicación, y el dip principal de cobertura de broncodilatación se da justamente en las últimas 6 horas del broncodilatador que se aplica una vez por día. Cuando ustedes observan en línea punteada broncodilatadores que se aplican 2 veces por día, esa caída o el dip se produce entre la hora 10 y la hora 12, y nuevamente a la hora 12, al dar la segunda dosis, se vuelve a recuperar la función pulmonar y vuelve a caer en las últimas 2 horas, y todavía es aún peor los picos y los valles que se producen en broncodilatadores que se aplican 4 veces por día. Si ustedes se fijan, por ejemplo, tomando una asociación fija entre un LABA y un LAMA, en el cuadro de la derecha, en comparación a un LABA, observen ustedes que en las primeras 4 horas hay una pequeña diferencia de broncodilatación y cómo caen ambos tipos de formulaciones en la hora 24. Y estas son justamente las horas que la broncodilatación pierde mayor eficacia. Si uno asume que los broncodilatadores se dan entre las 6 y 8 de la mañana, ese valle se va a producir sobre las horas nocturnas. Hay estudios clínicos donde justamente se perfila a lo largo de 24 horas diferentes formulaciones. Esto es un estudio hecho con asociación de un LABA y un LAMA en aerosol. Y observen ustedes también que el máximo de broncodilatación se produce en las primeras horas de tratamiento y la caída se produce en las últimas 6 horas de
dilatación. Lógicamente es mayor en las monoterapias y esto es mucho menor en las terapias asociadas. Por último, como ejemplo, un estudio con otra asociación de un LABA y un LAMA, ellos ya están evaluando entre los objetivos secundarios justamente el impacto que tienen estas drogas en mejorar los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos y los síntomas en la mañana temprano. Es decir, se están empezando a incorporar en los estudios clínicos como variable de impacto la medición de estos síntomas en los diferentes segmentos del día. Sin embargo, la rehabilitación respiratoria siempre ha tenido en cuenta la limitación de los pacientes en la actividad de la vida cotidiana y justamente esto desde siempre, la rehabilitación respiratoria, hemos dado pautas de ahorro de energía y pautas de cómo el paciente manejar su limitación, ya sea no solo con la parte farmacológica, que es lo que hace el médico de cabecera, sino los kinesiólogos o los neumonólogos que hacemos rehabilitación, con directivas a ser aplicadas no solo en el gimnasio con nosotros, sino a ser aplicadas en su domicilio, y directivas también no solo en la entrevista, sino a través de folletería, algunas de ellas las hemos hecho cuando fuimos coordinadores de la sección de rehabilitación, para que los pacientes puedan internalizar cuáles son las herramientas que ellos cuentan prácticamente para que día a día poder mejorar sus actividades en la vida cotidiana. Solo a manera de ejemplo, no me voy a poner a detallar, pero hay, es de todos los días que el kinesiólogo o el neumonólogo rehabilitador le indique al paciente e individualiza al paciente cuál es el máximo momento del día donde tiene limitación y darles pautas claras de cómo manejar esos síntomas de limitación, cómo hacer la cama, cómo vestirse, cómo bañarse, qué cosas le facilitarán realizar esos movimientos y qué cosas no hacer para no generar mayor falta de aire. También les enseñamos a cómo cocinar, cómo organizar la comida, la alacena, les enseñamos cómo realizar las tareas domésticas, las tareas de limpieza, las tareas recreativas y las tareas justamente de salir a hacer las compras. Todo esto está atravesado por diferentes factores asociados, algunos de los cuales fueron nombrados por los disertantes anteriores, pero recordemos que la posición supina durante la noche favorece el reflujo gastroesofágico, que los pacientes pueden tener obesidad agregada, lo cual también favorece el reflujo, o la obesidad asociada puede asociarse al síndrome de apnea del sueño, los pacientes hacer hipoventilación y entonces agravar todavía más los síntomas de POC. Recordar la razón fisiopatológica que nos sucede a todos, que el tono broncomotor durante la noche aumenta y esto es mucho más en el paciente con EPOC, el tono colinérgico, y recordar que en la actividad física el paciente no solo tiene, algunos pacientes, especialmente con enfisema, tienen desaturación, sino que además pueden hiperinsuflarse. La contaminación ya fue nombrada, el tabaco ya fue nombrado, así que son todas cosas que uno asocia justamente al tipo de vida que lleva el paciente, a la limitación que lleva el paciente, y las directivas nuestras terapéuticas van a estar ligadas no solo a los farmacológicos, sino justamente a todas estas directivas no farmacológicas que al paciente le iremos enseñando. Estamos realizando nosotros un estudio en el hospital que ahora está parcialmente cortado por la pandemia, donde estamos evaluando pacientes con EPOC estable, tratados con drogas de 24 horas, y estamos evaluando a qué hora se aplica el broncodilatador de 24 horas, y justamente los rescates a qué hora y en qué momento del día suceden. Les traje dos casos, uno de un paciente de 69 años masculino, 45 paquetes años, exfumador. El paciente llega a nosotros medicado con la asociación LABA-LAMA, que se aplica a las 8 de la mañana. Él es vigilador nocturno, o sea que se aplica la medicación prácticamente cuando está saliendo del trabajo, viaja en el Gran Buenos Aires, cuando está llegando a su casa se aplica de rescate, a las 3 horas aproximadamente de haberse dado la medicación de base, una sesión Sabasama, después descansa durante todo el día, trabaja de noche y durante la madrugada
él hace rondas y justamente ahí necesita 2 aplicaciones más de asociación Saba-Sama. Es decir, justamente fíjense esta persona como quizás su momento más importante de actividad física es justamente donde tiene caída de la cobertura del broncodilatador. Lo que hicimos nosotros es cambiarle, en este caso en particular, el horario de la medicación de base y hacer a la noche para que justamente durante las horas que él más necesita estar broncodilatado, que tenga mayor cobertura del calibre de la vía aérea en cuanto a grado de obstrucción. En este otro caso es una jubilada de 75 años con 25 paquetes años, exacerbadora frecuente, un GOLD 3. Fíjense que ella es una de las coordinadoras del centro de jubilados, ella se aplica medicación triple terapia a la mañana y ella necesita el mayor periodo de actividad porque es donde hacen las reuniones y organiza diferentes tipos de actividades recreativas justamente en horarios vespertinos y ella tenía aplicaciones de Saba monoterapia justamente a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Entonces uno teniendo, digamos, la visión de la vida del paciente y cuál es su grado de limitación, va a poder proponerle las alternativas para cada caso. En el caso anterior fue modificarle el horario de medicación, en este caso fue darle directivas de pautas de ahorro de energía a través de rehabilitación. Para terminar, la conclusión de esta parte de las charlas es justamente que tenemos que personalizar la medicina, ¿no? La neumonología hace bastantes años estamos hablando de justamente personalizar las directivas, ya sea farmacológicas y no farmacológicas, y uno sabe que a pesar de que el título EPOC sea igual en 10 pacientes, la misma terapia no va a tener la misma respuesta en los 10 pacientes, y la misma indicación no farmacológica no se la debe hacer a los 10 pacientes. Por eso es el tiempo de la medicina personalizada. Las actividades de las vidas diarias tienen que ser evaluadas en el consultorio. Es una obligación porque ya sabemos que los pacientes, como dije antes, con mayores limitaciones nocturnas o en la mañana temprano tienen mayor riesgo de muerte o mayor riesgo de hospitalización y claramente tienen disminución de la calidad de vida. Y esto hacerlo ¿para qué? Para permitir encontrar, en algunos casos, mejor solución farmacológica y en todos los casos, darle pautas no farmacológicas para resolverle y mejorarle la calidad de vida del paciente. Entonces, las conclusiones es que la verdad en el día a día, quizá en la vida real, ¿no? Los médicos no pensamos en la importancia de las actividades en la vida diaria, por lo tanto, al no saber que son importantes, no las evaluamos. Las herramientas que existen son muy engorrosas, no están validadas en español y solo están presentes en algunos estudios clínicos. La idea de esta última conferencia es justamente retomar el interés que tiene el paciente en su propia calidad de vida, en su propia vida, y nosotros poner eso en primer lugar, personalizar el tratamiento y ver de qué manera podemos intervenir desde la farmacología o desde la rehabilitación en mejorarle la calidad de vida al paciente. Muchas gracias a todos. Bueno, para terminar, resumiendo,
en realidad vamos a hablar de recordar que el tabaquismo en realidad es una enfermedad y no es englobarlo como esta triple adicción, que el tabaquismo constituye la principal causa de muerte evitable del mundo, responsable del 96% de los pacientes con EPOC, que la EPOC es una patología muy prevalente en nuestro país, con un elevado porcentaje de subdiagnóstico, que es muy importante diagnosticar y tratar precozmente a estos pacientes para cambiar la evolución de la enfermedad, enfatizar la importancia de no fumar en cada consulta, ofreciendo el tratamiento médico adecuado para la cesación tabáquica, que hay pacientes que tienen un BEP con una mayor declinación del esperado de acuerdo a su edad y a su sexo. La evolución de nuestra función pulmonar depende tanto de nuestra historia familiar y pediátrica como de nuestras exposiciones del adulto. Recordar la importancia de la oportunidad de tener un paciente con una espirometría normal y que tiene síntomas, la importancia de insistir en que deje de fumar, y la mirada sobre el EPOC que debe cambiar considerando a la misma un síndrome donde intervienen factores etiológicos más allá del tabaco, con síntomas respiratorios crónicos, alteraciones estructurales y de la función pulmonar, que la patogenia de la enfermedad nos indica un mecanismo inflamatorio y de destrucción parenquimatosa diferente según la etiología. Esto conduce a distintos endotipos de la enfermedad. Y esas múltiples vías de etiología, patogenia y evolución diferencial que puede tener la EPOC requieren un tratamiento personalizado de la misma. El desarrollo de biomarcadores que permitan predecir las características de la EPOC podrá guiarnos en este tratamiento personalizado. Se necesita investigación futura para proporcionar información sobre las intervenciones tempranas que promoverán un crecimiento pulmonar óptimo y así prevenir el desarrollo de enfermedades respiratorias. Los médicos muchas veces no pensamos en la importancia de la actividad diaria, por lo tanto muchas veces no las evaluamos. Las herramientas de medición son muchas veces engorrosas y no están validadas al español, solo se usan en algunos estudios clínicos. La importancia de evaluarlas, de evaluar las actividades de la vida diaria, nos van a permitir personalizar el tratamiento y la rehabilitación respiratoria debe indicarse en todos los pacientes. Muchas gracias. Las preguntas va a estar a cargo de las preguntas el doctor Ariel Blúa. En la izquierda tiene la posibilidad de hacer preguntas. No sirve solamente para hacer las preguntas, no se puede chatear en la izquierda, pero sí las preguntas se pueden hacer ahí. Muchas gracias. Hasta que se conecte a Ariel, ahí apareció. ¿Puedo hacer una pregunta? Tengo una para Andrés y una para Martín. ¿Puede ser? Adelante, adelante. Martín, ¿tenés un score o un test de actividad física diaria favorito? Mira, nosotros usamos, pero a los fines, insisto, hemos usado la escala de Londres como test de actividad física. Pero, digamos, es el más sencillo de todos, pero te insisto que no está validado al español la traducción, la hemos hecho nosotros sin recorrer todo el camino de traducción, retrotraducción. Sé que en el Hospital Ferrer también ellos en algún momento la han usado, pero no mucho más. Bien. Y Andrés, esta inclusión del tema del déficit de vitamina D, que tendríamos que medirlo igual que una vez en la vida el alfa-1 antitripsina a todos los pacientes con EPOC, me da la sensación de que, el déficit de vitamina D está siendo como una gran estrella en múltiples patologías y en múltiples especialidades.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo encontrar un punto medio? Sí, es muy bueno. De hecho, ese paper está en el Gold 2020 y, como vos decís, figura en muchas de las revisiones de patologías crónicas. Yo creo que ese trabajo es bastante sólido porque, digamos, no demuestra de forma global que sea útil a los fines de exacerbaciones, estamos hablando, ¿no? De prevenir exacerbaciones. Pero ese subgrupo con un déficit importante, porque tenés la idea de que más o menos en 50 nanomoles ya estás empezando el déficit. Ellos están hablando de 25, ¿no es cierto? O sea, verdaderamente un déficit importante. Allí claramente ellos encontraron una señal y una señal estadísticamente significativa. También tiene que ver dónde estemos viviendo en el mundo. O sea, claro, la cifra que yo mostré. ¿Toman sol o les damos? Exactamente. Imagínate que la cifra que yo mostré allí es de Londres, donde el 61% de los pacientes con EPOC tenían algún tipo de déficit de vitamina, pero los que hemos tenido la suerte de poder viajar alguna vez a ese lugar, sabemos que hay poco sol, ¿no es cierto? Entonces, no podríamos afirmar si es igual en otros lugares del mundo. Sí, claramente yo no soy, creo que ninguno de nosotros es taxativo con estas cosas, pero sí evidentemente hay que mirarlo. Hay que mirarlo y tomarlo en cuenta alguna vez, y si verdaderamente la depresión es muy importante, es extrema, hay que tratar de darle, ¿no? Perfecto, Andrés. A ver, vamos con las preguntas del público y ya que estás vos como orador ahora, las preguntas vamos a las que están dirigidas para vos. El doctor Penisoto te hace 2 o 3 preguntas en seguidilla. Una te dice, ¿qué papel le das a la DLCO como elemento para el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes tabaquistas? Bien. ¿Querés que lo vaya contestando? Por favor. Sí, a ver, claramente cuando empieza a ver, o sea, la DLCO está muy ligada a cuestiones que no son las mismas que pensábamos hace muchos años, ¿no? Nosotros pensábamos un aumento, dicho de forma sencilla, del grosor de la membrana alveolo-capilar y entonces íbamos a tener una DLCO más baja. Claramente está en relación a la masa de glóbulos rojos que está expuesta al intercambio y por lo tanto hay muchas cosas mucho más sutiles que la pueden afectar. Yo lo que creo es que vamos a empezar a ver, o que estamos viendo, disminuciones leves en algunos pacientes en un rango donde es necesario tener una muy buena calibración y una muy buena repetibilidad de las maniobras para poder seguir ese tipo de pacientes. Una cosa parecida nos está pasando ahora con, lo traigo a colación porque también la usamos con el post-COVID, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo una serie de pacientes que tienen lesiones leves, defectos leves para adelante, ¿no? De la DLCO. Por supuesto hay que tener en cuenta que también hay factores confundidores cuando una persona fuma y se le hace una DLCO. Pero yo creo que tiene un rol claramente y mucho más con eso que ya estaba mostrando del porcentaje importante de enfisema subclínico que hay. Hay un porcentaje importante de enfisema subclínico que nosotros no estamos detectando por los síntomas y que existe. Fíjense que en uno de esos trabajos yo mostraba que los pacientes basalmente arrancaban con el 3% al 5% de enfisema pulmonar. Solamente por el hecho de estar en contacto con el medio exterior, o sea, había muchos de esos que no eran fumadores ni nada por el estilo. Después, cómo fueron avanzando posteriormente, ¿no? ¿Puedo decir algo? Yo quería aclarar algo, que también el paciente que tiene síntomas, que por ahí tiene una espirometría normal y que tiene una DLCO levemente disminuida, es un paciente ideal para intervenir en hacer dejar de fumar, ¿no? Es clave. Para decir, mira, estás en un estadio muy precoz de tu enfermedad, tenés como alarmas de inicio que la cosa va a funcionar mal. Así que yo lo uso mucho a favor cuando está solamente alterada la DLCO y la espirometría está normal, o tiene DLCO alterada y tiene la tomografía también alterada y está
ese paciente que sería el estadio 0, ¿no? Que tiene síntomas, que tiene una espirometría normal, pero que tiene volúmenes alterados, DLCO levemente disminuida, y por ahí tiene tomografía con enfisema, y lo enfatizo muchísimo para que el paciente realmente se dé cuenta de los riesgos que corre, que está en un momento medio bisagra para cambiar la historia de su enfermedad. Y ahora una pregunta, juntando lo que Miguel Penisoto también preguntaba, y se las hago yo. ¿A ese paciente dónde lo ponen? ¿Tiene POC? ¿No tiene POC? Si el paciente está sintomático, lo vamos a tratar. Yo creo que nadie va a discutir esa parte. Pero, ¿tiene o no tiene? Te puedo responder, Ariel. Mira, esta es una pregunta que nos hacemos siempre en los Ateneos. Hoy por hoy, con el recurso de tener imágenes mucho más fácilmente, se da la situación a la cual se refería María Inés y Andrés. Y hoy por hoy, si uno tiene que guiarse por la definición de las guías GOLD, no entraría dentro del diagnóstico de POC. Pero el mensaje que le tenemos que pasar a los clínicos, justamente este challenge que le hacemos y esta crítica que le hacemos a la definición de POC, yo estoy totalmente de acuerdo con María Inés. Para mí fue un gran error sacar ese estadio 0, y lo digo siempre que puedo, por eso estoy totalmente de acuerdo. El estadio 0, y más si hay clínicos que nos están escuchando, es decir, este paciente, si dejas pasar los años en estas condiciones, va a estar seguro teniendo EPOC, y entonces es el momento de intervenir precozmente, especialmente el sintomático. Yo le escuchaba recién a María Inés, me acordaba del estudio Zapaldía, este estudio suizo, donde pacientes justamente sintomáticos con función pulmonar normal, espirometría normal, esos pacientes tenían, seguidos a 5 años, mayor caída de la declinación de la función pulmonar, mayor cantidad de consultas, hospitalizaciones y peor calidad de vida. Quiere decir que evidentemente, por más que no entren hoy en esa definición EPOC estricta, a los cuales uno lee en el texto de las guías GOLD, ese paciente, evidentemente, como el mensaje que queremos pasar hoy es, intervengamos tempranamente, ya sea desde el tratamiento, desde ya, hacerlo dejar de fumar. Y si dejó de fumar, que persista en esa cesación tabáquica. Y por otra parte, como decís vos, tratarlo sintomáticamente, generarle actividad física y seguirlo muy de cerca, porque ese es el paciente que se le va a complicar. Quería agregar una cosa nada más, Ariel, si me permitís, Sí, que tiene que ver con, yo estoy completamente de acuerdo con eso, es de lo que estamos hablando ahora, porque ustedes fíjense, lo mostró María Inés, EPOCAR mostró casi un 90 y pico % de los pacientes leves, estadios 1 y 2, digamos, A y B. O sea, verdaderamente la mayor parte de nuestros pacientes están ahí, no los que vemos nosotros, que tal vez son los más severos, pero digamos, de los pacientes que están en la sociedad. Ahora, la discusión es esta, un poco mostrar este tema iniciático cuando mostrábamos los papers, en los dos extremos, ¿no? En exacerbaciones en un extremo y en otro lado en cómo se produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esto de cómo se produce, tiene que ver también en qué recursos terapéuticos utilizamos y cuáles son los elementos que fundamentan nuestros recursos terapéuticos. Y ahí estamos un poco más flojos de papeles. Ya, yo creo que el EPOC, mejor dicho, perdón, aquel paciente fumador que tiene enfisema pulmonar, el famoso estadio 0, que no tiene obstrucción espirométrica y tiene síntomas, hoy es tratado con distintas cosas con un soporte de evidencia limitado. Y creo que ahí es donde tenemos un problema. De hecho, ustedes vieron ese New England, 40% tratado con corticoides inhalados, ¿no? ¿Me permitís, Ariel, un aportecito? Adelante. Estamos todos de acuerdo, voy a decir exactamente lo mismo, pero ese paciente que vos planteas, Andrés, que sintomático o no, que tiene a lo mejor un poquito de enfisema, pero no tiene un poquito de enfisema, perdón, tiene enfisema leve, pero no tiene una espirometría normal, tiene una enfermedad, además de su enfisema leve, tiene otra que se llama tabaquismo, y esa sí tiene que tener tratamiento, ¿no? Entonces, porque, digamos, nosotros desde los que defendemos mucho más el tratamiento de tabaquismo, nosotros tenemos que pensar que un paciente, como también dijo María Inés, que tiene POC, tiene dos enfermedades y sigue fumando. Tiene POC y tiene tabaquismo. Entonces, a lo mejor el tratamiento de POC, que al margen tiene que ser prevenir su progresión, por lo cual tiene que dejar de fumar y tiene que vacunarse y tiene que hacer tratamiento sintomático,
tiene otra enfermedad que es el tabaquismo y que debe ser tratada, y que hay tratamientos y que obviamente nos va a dar más trabajo porque es un paciente seguramente más fumador, más añoso, todo lo que se dijo antes, pero que parte del tratamiento de ese paciente es el tratamiento del tabaquismo, ¿no? Aunque digamos, tiene que dejar de fumar. No, tengo que instaurar un tratamiento para esa segunda enfermedad que es el tabaquismo. Sí, sí, de acuerdo completamente. Totalmente, a ver, creo que el tabaquismo tiene que ser considerada como una enfermedad y tratada como tal, dentro de cualquier otra patología, no solamente EPOC, sino en el compendio de las otras patologías, tanto respiratorias como cardiovasculares, como oncológicas, como en tantas cosas que influye. A ver, yo le voy a hacer una pregunta a los tres. 2011 hizo un quiebre en el GOL donde dejamos de depender tanto de la severidad del BEFS1 para tratar a los pacientes y tratamos de empezar a entenderlo de una forma más multimodal o medir las capacidades del paciente de otra forma para elegir el tratamiento. Si hoy por hoy estamos pensando en que no nos tenemos que anclar a la espirometría para hacer el diagnóstico de EPOC, tenemos que prevalecer el síntoma clínico, la historia, la alteración morfológica y la alteración estructural. Ustedes, teniendo esto en consideración y tomando en relación que tenemos casi un 75% de su diagnóstico, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial de lo que es EPOC. Si uno cambiase la forma del diagnóstico, ¿ustedes piensan que ganamos o piensan que perdemos? No desde lo neumonológico, yo me refiero al clínico que está en el consultorio. ¿Ustedes piensan que vamos a hacer más fácil el diagnóstico de EPOC o que vamos a perder capacidad de diagnóstico? Dale, Martín. No, yo te digo lo que pienso yo. Yo creo que, por ejemplo, la última definición GOLD cuando salió y que nosotros teníamos que bajar conceptos de subdiagnóstico del EPOC que demostró el EPOCAR y proponíamos esta clasificación ABCD que a la vez era 1, 2, 3, 4. Los clínicos nos miraban a nosotros como decían, estos que se tomaron para generarnos tanto lío en la cabeza. O sea, complicamos muchísimo a través de esta clasificación ABCD, que a su vez puede ser, hay un A1, un A2, A3, A4, B1, el C que no existe, pero lo crearon con C. Yo creo que tenemos que ser mucho más pragmáticos, el mensaje sería mucho más pragmático, incorporar claramente estos factores que Andrés resumió en estos trabajos como el COPD, incorporarlos porque esto de los síntomas del estadio cero, estamos convencidos muchísimo que es así porque lo vemos, pero a la vez lo que convengamos como clasificación que sea algo simple, porque si no vamos a obtener estos terribles resultados que Andrés demostró en el EPOCAR, de casi el 75-80% de la población que tiene EPOC no sabe que la tiene. Y los clínicos, que son los que tienen la mayor parte de estos estadios AB o 1 y 2, no lo pueden diagnosticar porque se le hacemos los neumonólogos muy complicadas en elegir herramientas diagnósticas. Entonces, lo que elijamos que tiene que ser sencillo, incorporar estas variables, y yo te diría, Ariel, la última crítica que hago a las GOLD, que lo escribimos, es tenemos que previamente validar el sistema de clasificación antes de saber si sirve o no sirve. Porque el gran lío que hicieron con el ABCD 1, 2, 3, 4 es que unas personas muy respetadas en el mundo lo generaron y después cuando lo llevamos a la práctica nos dimos cuenta de que cada uno estaba midiendo el estadio A que yo mido, no es lo mismo que tenés vos en Córdoba, el B que vos medís, Andrés, no es el mismo B que tiene Marinés, las evoluciones son diferentes, entonces, digamos, es una cosa muy compleja. Debemos hacer herramientas simples que incorporen estos nuevos conceptos, pero primero validarlas, y una vez que estén validadas, ahí aplicarlas. Yo agregaría una cosa en ese sentido, comparto absolutamente el tema de la necesidad de simplificarlo. Lo que pasa es que depende, la pregunta que vos haces, Ariel, es muy difícil, porque depende qué es lo que uno busque. Porque yo los voy a llevar a dos ejemplos de la vida cotidiana, por ejemplo, la diabetes y, por ejemplo, la hipertensión. Cuando ustedes miran las guías de qué es considerado diabetes y qué no es considerado diabetes, y cuál es el punto de corte de la diabetes, y lo mismo en la hipertensión, las dos guías son del año pasado, casualmente, están actualizadas el año pasado, ellos eligieron tomar puntos de corte
por un lado, para trabajar masivamente frente a la enfermedad. Entonces, eso es una cosa, y otra cosa es, que yo creo que es lo que tenemos que estar discutiendo, estas cosas son las que tenemos que estar discutiendo, y son aquellos efectos masivos que queremos sobre la enfermedad. Y otra cosa es el tema de la personalización del tratamiento y lo que vamos a hacer con los pacientes. Entonces, claramente lo que se plantea es la necesidad de un diagnóstico sencillo, rápido, masivo, y de algunas medidas elementales, por más que todos sepamos que hay muchas, pero de algunas medidas elementales que se puedan masificar rápidamente y después ir hacia lo más fino en lo que es la personalización, especialmente de aquellos pacientes que son más severos. Yo creo que esto es lo que nosotros debiéramos hacer y lo que no estamos haciendo. Y yo les digo la verdad, es una preocupación porque no es solo una preocupación argentina. El EpiScan 1 y EpiScan 2, el EpiScan 2 tuvo más subdiagnóstico que el EpiScan 1 y estamos en España y se ocupan del tema y todo lo demás. Entonces, no es para decir que nosotros estamos haciendo las cosas bien. Yo digo, hay algo más que está fallando, evidentemente. Y en nuestro caso, yo creo que nosotros debiéramos aprender del tratamiento de enfermedades prevalentes y masivas y tratar de forma distinta la detección y el tratamiento inicial con lo que es después la personalización de los pacientes más complejos. Bien. Yo quería decir algo también. La posibilidad de, bueno, esto de transmitir que por ahí nos están escuchando los clínicos, que la espirometría sigue teniendo su valor. Por ahí la limitación de la espirometría está cuando el paciente, lo que hablábamos antes, el famoso estadio 0 de antes, el paciente que fuma, que tiene síntomas y nos da una espirometría normal. Entonces ahí por ahí el mensaje debería sí ser, primero, como siempre y como dijo Susana, yo soy tabacóloga, hacer que el paciente deje de fumar, insistir por todos los medios, que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero sacando eso, ir por un poquito más y buscar, y ahí sí hacer por ahí una tomografía, hacer un laboratorio pulmonar completo si tengo la posibilidad, pero no dejar de tener, en esta transición que estamos viviendo, de esto del enfoque global del diagnóstico de POC, no olvidarnos de la importancia de la espirometría, que la espirometría es muy útil y que, bueno, si la espirometría me da normal en un paciente que tiene síntomas, debería ir por más. Bien. Y linkeo esta respuesta tuya, María Inés, a una pregunta que está en el chat. ¿Qué pasa ahora en pandemia COVID que la gran mayoría de los centros no está haciendo espirometrías? ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo seguimos? ¿Qué solución tenemos para eso? Esto ha sido debatido en otros webinars y en otras reuniones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, especialmente las de la sección de fisiopatología. Esto ha motivado también documentos que por supuesto han ido variando con el tiempo, ¿cierto? Una cosa era marzo, otra abril, otra, bueno, agosto. Yo creo que hay dos elementos muy importantes. El primero y principal es no dejar que las enfermedades crónicas, digamos, sigan su curso sin hacer absolutamente nada porque estamos en pandemia. O sea, me parece que hay que seguir trabajando, no dejar que el paciente, así como le pedimos que se controle la presión o que se controle su diabetes, yo creo que nosotros le tenemos que pedir al paciente, si está diagnosticado, que se controle su enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cuanto al diagnóstico, sí se complica un poco más, evidentemente, porque no se puede tener la masividad de test que teníamos en otro momento y porque a mí me parece que el cambio en el paradigma y en los procedimientos de la exploración funcional respiratoria llegó para quedarse. Por lo tanto, tenemos más trabas, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos trabajar. Yo les voy a dar un ejemplo aquí en La Plata. Nosotros, hace 2 semanas recién en el hospital empezamos a volver a hacer estudios de función pulmonar, especialmente para los grupos prequirúrgicos y los grupos post-COVID, digamos, para poder estudiar a esos pacientes. Y en algún otro lugar donde trabajamos, tenemos una experiencia ya de 3 meses de trabajo con procedimientos, con dosajes de anticuerpos a todo el personal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay quienes son más restrictivos y plantean
la dificultad de realizar los estudios dependiendo del momento de pandemia que se esté, y hay quienes son un poquito más laxos, entendiendo de que tampoco podemos parar completamente el diagnóstico de estas enfermedades. Creo que un poco ahí en el intermedio va a estar la respuesta. Porque por más que no estemos en pandemia pico, siempre vamos a tener casos hasta que no tengamos otra situación, y entonces vamos a seguir teniendo el problema del diagnóstico. Entonces tenemos que tratar, a mi criterio, de hacer todo lo posible de superarlo con los procedimientos que corresponden. De acuerdo. Marines, una pregunta para vos porque lo mencionaste. ¿Los niños con asma no tratados bien desde la infancia tienen mayor probabilidad de tener EPOC en la adultez? Sí, ese trabajo que presenté, que es del 2020, dice que los chicos no tratados eficientemente en la infancia tienen el doble de riesgo de tener EPOC en la adultez. Doble de riesgo. Son 9.000, en un principio eran 9.125 pacientes, es un trabajo enorme, ¿no? Y con la dupla madre-hijo eran 3.290. Sí. Bueno, ya eso lo sabíamos, ¿no? Pero eso iba a decir, en realidad hemos asistido a eso con el cambio de paradigma de tratamiento, porque en realidad los pacientes que hoy son añosos o que tienen, bueno, ya bastante más de 70 o 80 años, son EPOC por un asma no bien tratada desde nuestro desconocimiento fisiopatológico en sus años previos. Bien. Sí. A ver, una pregunta así para el grupo en general, no está dirigida a nadie en específico. Dice, paciente con síntomas respiratorios crónicos, funcional respiratorio normal, eosinófilos del 8% y no tiene asma. Ha tenido 2 exacerbaciones en el último año. ¿Le indicarían corticoides inhalados o LABA o triple terapia? 8% de cuánto. No lo escuché bien y no sé qué dijo Andrés. Eosinofilia. Yo le indicaría triple terapia. Por los eosinófilos. Y los corticoides que mejoran, los corticoides inhalados mejoran la eosinofilia, ¿no? Sí, yo, Ariel, no te escuché si me dijiste el... Voy de vuelta con la pregunta. Función pulmonar. Pacientes con síntomas respiratorios crónicos. Sí. Funcional respiratorio normal. Eosinófilos de 8%, sin diagnóstico de asma, 2 exacerbaciones en el último año. Bien. ¿Le iniciaría corticoides inhalados más LABA o triple terapia? Bien, quería hacer entonces el comentario. Primero, toda la evidencia que está publicada de doble terapia con corticoides inhalados o triple terapia son pacientes que entran con criterio de inclusión de obstrucción al flujo aéreo. Si uno diría que ya no son pacientes con espirometría normal, sino ya tienen instalada obstrucción en el flujo aéreo. Quiere decir que ya desde el vamos, este paciente no entraría dentro de toda la evidencia publicada. Como dijo Andrés, está muy discutido si uno va a tomar valores absolutos o relativos, si este 8% es de cuántos eosinófilos y, como Marines ya comentó, si esto qué quiere decir, 100, 200, 300. Pero antes que nada, yo querría decir, somos clínicos. Y como clínicos debemos en nuestros países en Latinoamérica, esto lo presentaron los brasileños el otro día en otra webinar, datos de San Pablo, de Río de Janeiro, 30% de las eosinofilias de ellos están vinculadas a parasitosis. Nosotros tenemos que, forzosamente, cuando nos llega una eosinofilia, hacernos la pregunta si el paciente no está cursando una parasitosis, descartarla, y tenemos que discutir, porque es algo que está todavía en discusión, si vamos a tomar un solo valor de una eosinofilia muy alta como un valor importante en un paciente con obstrucción al flujo aéreo para decidir la terapia con triple terapia o doble terapia, digamos, o vamos a requerir de por lo menos 2 eosinofilias en el último año. Digamos, es un tema, digamos, que genera toda discusión. Pero yendo a la pregunta tuya, yo no le daría en principio corticoides inhalados porque el paciente en principio no tiene obstrucción al flujo aéreo. Sí lo trataría. Pero tampoco le daría LABA si no tiene obstrucción al flujo aéreo. O sea, yo no había entendido bien la situación que vos describiste, Ariel,
por lo siguiente. Yo lo que creo, y va de la mano con lo que vos decís, Martín, que lo primero que habría que hacer es un correcto diagnóstico, porque en realidad no estarías tratando una eosinofilia. No. Además, caracterizar las exacerbaciones, si esto corresponde a un asma o no. No dijiste que fumaba, o sea, por lo cual quizás estamos en el terreno del asma y no del EPOC, pero lo que habría que, con esos datos que nos das, no nos alcanza, necesitamos interrogar al... Era así la pregunta, yo no le agregué nada. Yo también aclarar que es difícil que tenga, con espirometría normal en realidad no. Yo, claro, me lancé a contestar, pero con espirometría normal es difícil, que no hacemos tratamiento directamente de esto. Hay que descartar que no tenga eosinófilos por otra causa, ¿no? Con espirometría alterada sí, pero... plantearle un test de provocación bronquial, porque a lo mejor es un asmático. Y descartar parasitosis, y descartar otra causa de eosinofilia. Normal, que no tiene hiperreactividad bronquial, y uno lo puede poner de manifiesto con la prueba de provocación. Hay un tratamiento para su asma que probablemente no sea la triple terapia ni el LABA, porque estamos en una presentación, la descripción es más parecida al asma, ajustar el diagnóstico y dar tratamiento de acuerdo al diagnóstico. Absolutamente. Hay un detalle allí que no quisiera dejar pasar, que comentó Martín, que es el tema de las características de los eosinófilos, o sea, de los dosajes de eosinófilos y el cuidado que hay que tener. Yo recuerdo que sobre esto me alertara hace cuántos años Ricardo del Olmo, a partir de observaciones que indicaban que él le llamaba mucho la atención, especialmente cuando trabajaba en ensayos clínicos donde el análisis de los eosinófilos era centralizado, o sea, la muestra hay que mandarla al exterior, la variabilidad que tenía entre aquellas muestras que tenían más tiempo y aquellas muestras que eran procesadas inmediatamente. Entonces, el eosinófilo es sumamente lábil en ese sentido, y adhiero completamente al concepto de que antes de instaurar una terapéutica, ya entrando en EPOC, ¿no es cierto?, donde vamos a usar corticoides inhalados, estemos seguros de ese dato. No tenemos más preguntas en el chat por ahora, así que si quieren cerrando. ¿Sí? ¿Querés despedirnos? Bueno, yo reitero felicitaciones a los tres, a Ariel, que sos un coordinador genial, todos saben cuánto te quiero. Felicitarlos por una actividad maravillosa, por darnos esta oportunidad. Gracias a cada uno y de nuevo, bueno, decir que estamos muy contentos de que podamos tener este lujo en esto que habíamos definido como el año Tabaco y EPOC. Y bueno, agradecer a Astra que nos acompañó en este webinar en particular. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias.